con Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, para hablar sobre una posible salida a una crisis que todavía no termina de amainar. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, Paola, gracias por la oportunidad. Quisiera discutir un poco de la propuesta que ha hecho Transparencia de 3 pasos para una salida de un país que está roto. Cuéntanos un poco de esa propuesta. Sí, el día de ayer nos hemos pronunciado como asociación. Este comunicado tiene 2 partes, una que señala diferentes elementos que nosotros consideramos necesarios enunciar sobre las, digamos, características de esta crisis y cómo eso ha configurado el momento político actual. Y también el comunicado tiene, como tú bien lo señalas, 3 propuestas que son en realidad pedidos que elevamos como asociación a quienes ahorita están ejerciendo la representación política, ¿no? El Congreso debe votar el adelanto de elecciones para 2023, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no lo está haciendo? ¿No? Y aquí claramente se están jugando los intereses personales de los parlamentarios por sobre los intereses del país, porque creo que no hay otra respuesta ahorita, ¿no? Ya se ha señalado las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, los organismos electorales se han pronunciado hoy con las personas ante la propuesta de la ANGR del adelanto de elecciones, señalando que materialmente es posible eso, entonces no es un argumento técnico y creo que corresponde a los parlamentarios dar una explicación de por qué no están votando por el adelanto, ¿no? Sabemos como Transparencia que las elecciones no van a ser de ninguna manera el punto final de la crisis, sin embargo, esa señal política permitiría recoger una demanda de cierto sector de la ciudadanía movilizada. Se esperaba que hoy se debata en el Congreso el adelanto ya no para abril 2024, como fue la propuesta enviada por el gobierno, sino para que las elecciones sean este año. El Congreso no ha tomado la temperatura bien de lo que está pasando en la calle y no considera importante que las elecciones sean en el año 2023. ¿Por qué un actor tan importante y clave en esta transición no se da cuenta de la urgencia del momento? Sí, por eso que yo señalaba, ¿no? Que pareciera que están gobernando basados en sus intereses particulares. ¿Cuáles son los intereses particulares? Me parece que hay intereses económicos personales, ¿no? Sin duda, congresistas que no quieren renunciar al puesto porque tienen compromisos sí, que han asumido que si pierden su trabajo no van a poder cubrir, pero eso no es asunto del país y eso cada uno deberá responder. Aquí lo que importa es que uno de los elementos que creemos podría permitir la salida de la crisis es adelantar las elecciones a este año y además de manera complementaria que se adopten cambios legales que sin vulnerar los estándares electorales flexibilicen, ¿no? Las reglas para inscripción de partidos políticos de manera a ampliar la oferta política, toda vez que se requiere además respetar la autonomía de los organismos electorales, ¿no? Desde el Parlamento han habido varias iniciativas que han buscado vulnerar la autonomía de los organismos electorales y es necesario que se preserve para que precisamente los ciudadanos puedan seguir confiando en sus instituciones, en las cuales ya desde hace varios años vienen perdiendo la confianza. Otro de los asuntos que ustedes están señalando es que se detenga el uso desproporcionado de la fuerza. Ayer lunes, en la marcha en Lima, una periodista, Lupe Pardo, se salvó de ser disparada en la cara gracias al lente de su fotografía, pero no se salvaron de recibir perdigonazos Ernesto Benavides, se me va el nombre, Sebastián Castañeda y Juan Zapata de Huayca. Además de muchos ciudadanos que recibieron perdigonazos o bombas lacrimógenas. Estamos hablando de un nivel muy alto de muertos, 62 personas muertas y hoy ha muerto un joven de 15 años. ¿Cómo se hace para detener
el número de muertos ya, digamos, casi 2 meses de esta protesta en la cual todos los actores todavía no terminan de darse cuenta de lo que estamos viviendo? Sí, Paola, a raíz de tu pregunta quisiera recordar a todas las víctimas de esta confrontación, nuestra solidaridad con sus familias, con sus seres queridos, y recordar que la muerte de estos 62 ciudadanos no debió ocurrir, ¿no? Y que frente a ello se necesita esclarecer los hechos y se necesitan investigaciones independientes que nos permitan explicarnos como sociedad qué es lo que ha pasado, para partir de allí determinar las responsabilidades, ¿no? Y en lo inmediato el gobierno debe asumir responsabilidad política sobre esos hechos y plantearse la posibilidad de que algunos funcionarios sean removidos de su cargo, porque lo que se requiere es sobre todo que la estrategia general que está adoptando el gobierno cambie de manera a vincularse de otra manera con actores que se están movilizando. Pero también es necesario señalar, Paola, que en estos momentos no existe un único movimiento, que sin duda en la ciudadanía movilizada hay diferentes motivaciones que están llevando a las personas a participar de estas marchas y que hay actores que también están aprovechando del momento contencioso que estamos viviendo. ¿Cómo se construye el diálogo en actores que no conocemos? Porque, digamos, queda claro que el gobernador de Puno, de Arequipa y de Cusco no quieren dialogar con el gobierno porque han sucedido muertes en sus regiones y están, digamos, tristes y enojados con el gobierno. Pero, ¿dónde están los demás que están marchando? ¿Dónde están las demás caras para poder entablar una conversación, ¿no? Precisamente el tercer punto que planteamos nosotros como asociación en este comunicado es la necesidad de establecer un compromiso de todos los actores con el diálogo, ¿no? Y ahí, retomando lo que tú señalas, es necesario que este diálogo sea descentralizado. Y quizás quienes sean llevados a promover ese diálogo sean precisamente los gobernadores, que al haber asumido recientemente gozan de cierta legitimidad, conocen sus territorios y pueden tener una discusión a nivel regional que, digamos, incorpore las características territoriales de la movilización, del momento que cada territorio está viviendo, ¿no? En ese sentido, creo que no existe fórmula mágica, pero se deben hacer los esfuerzos para que como sociedad hoy día podamos conversar y que en esa conversación se sienten las bases del futuro institucional que queremos como país, porque lo que nos está pasando ahorita es que la democracia está peligrando, estamos transitando hacia un gobierno que tiene fuertes sesgos autoritarios, ¿no? Entonces creo que a todos aquellos quienes ejercen un rol corresponde la defensa de la democracia y sentar las bases para garantizarla en el futuro. Pero ¿cómo se hace, por ejemplo, con el gobernador regional de Puno, que no va a discutir, ya no quiere reunirse con el gobierno? Lo mismo pasa con el de Cusco y el de Arequipa, digamos. Ellos van a discutir con otras entidades. ¿Con quiénes van a discutir si es que ahorita, digamos, parte de las agendas maximalistas es adelanto elecciones y renuncia de la presidenta Dina Boluarte? Ahí hay dos elementos. El primero es que creo para que quienes ahorita rechazan al gobierno como interlocutor están esperando una señal política, ¿no? Que vaya más allá del pedido de disculpas. Entonces, esa señal, como dice el segundo punto del comunicado, tiene que llegar, tiene que haber una redefinición clara de la estrategia que el gobierno está teniendo. Y en segundo lugar, en estas agendas que aparecen como dicotómicas, tenemos que quebrar esa dicotomía, ¿no? Tenemos que quebrar la lectura de la situación como una situación donde estaríamos como país en una contraposición entre un lado y otro, entre blanco y negro, entre personas movilizadas y el Estado. No, creo que toda la sociedad coincide que es momento de salir de esta crisis y lo que se está demandando es al Estado que responda,
por las responsabilidades políticas que tiene, ¿no? No es una confrontación entre estados y ciudadanos, no. El Estado tiene el deber de garantizar derechos de ciudadanas y ciudadanos, y eso es lo que estamos pidiendo. Y por derechos estamos hablando de todos los derechos, desde el derecho a trabajar, de personas que en Ica reclamaban poder ir a trabajar, así como el derecho a la protesta pacífica, pero también se está pidiendo que se resguarde el orden, por usar esa palabra, cuando personas tratan de aprovechar este momento contencioso para tener otras agendas asociadas a voluntades políticas o que usan la violencia para fines particulares, ¿no? Entonces, hay un pedido de más bien que el Estado ejerza su capacidad y que podamos salir del conflicto. Y por Estado esto comprende al Ejecutivo y al Legislativo, y creo que ahora el Parlamento tiene una carta clave en sus manos. Ustedes en los pasos que recomiendan dan un salto atrás para como que ver la figura completa, ¿no? Y una de las cosas que dicen es que se dieron normas en el Congreso para tener mayor poder frente a un Ejecutivo, donde al final ese choque, digamos, terminó con un autogolpe fallido de Pedro Castillo. Ese análisis, digamos, que sitúa el mapa, hace que vivamos lo que estamos viviendo en este momento. Pero ¿cómo retrotraer a que este abuso, digamos, de las medidas constitucionales recién hechas en un paquete cambiado, etcétera, se pueda... O sea, ¿cómo se le pone cascabel al gato? ¿Cómo hace el gobierno para decirle al legislativo, adelanta las elecciones, si es que no tienen las herramientas constitucionales para hacerlo? Es que creo que no le corresponde al Ejecutivo decirle. El Legislativo tiene el deber de escuchar la demanda ciudadana que pide adelanto de elecciones, a la que se suma también el pedido del Ejecutivo sin duda, pero el Parlamento debe cumplir el rol de representación ciudadana. No por nada tiene menos de, tiene un dígito de aprobación, ¿no? Es una instancia que en el marco del sistema democrático no está cumpliendo su función de canalizar demandas ciudadanas y de actuar a través de la proposición de medidas legales, de la propuesta de medidas legales, un conjunto de soluciones que permitan resolver los problemas públicos, ¿no? Entonces, esa falta de compromiso de quienes ahorita están ejerciendo como congresistas va a tener una consecuencia, y ya está teniendo una consecuencia nefasta, que los ciudadanos no creemos en nuestros representantes. Y no creemos en nuestros representantes porque cuando tienen en su poder la posibilidad de votar un proyecto de adelanto de elecciones que permitiría calmar el momento político que vivimos, no lo está haciendo. Y no lo está haciendo, y deben responder por esos actos. Y nosotros como asociación instamos al Parlamento a tomar esas medidas que nos van a permitir legalmente, institucionalmente, constitucionalmente salir del gravísimo momento que estamos atravesando. Pero estamos entonces en manos del Congreso, un Congreso que, si bien tiene un dígito de popularidad, también ha demostrado tener muchos intereses personales que hace que no quieran escuchar al otro. O sea, si seguimos estancados, esto va a ser 15 de febrero, ¿no es cierto? Seguimos en protestas, pero esto es 15 de febrero. ¿Qué garantiza que el 15 de febrero siquiera se apruebe el pedido del gobierno a elecciones del abril 2024? Si nos ponemos en el peor escenario, ¿qué pasaría? Yo esperaría que el Congreso recapacite. Sin duda ahorita con la crisis de legitimidad que atraviesa, creo que no es que todos, compartamos eso, pero por eso hacemos este pedido a que las autoridades tomen conciencia de la responsabilidad histórica que tienen, porque sí creo que es una responsabilidad histórica. Las decisiones que hoy se aprueben en ese Parlamento van a condicionar la historia del Perú y la historia de la democracia en el Perú. Si ahorita no se toman esas decisiones, puede que
dejemos de confiar en la democracia, puede que nos adentremos en un autoritarismo aún mayor, ¿no? Entonces, en las manos de esas 130 personas está el futuro del país y esperamos que respondan a eso, ¿no? Si ellos no están respondiendo a ese llamado, habrá que ver cuáles son las otras salidas que en el marco del sistema democrático y de la Constitución se pueden plantear, ¿no? Pero ahora esperamos que haya un llamado a la responsabilidad y que se actúe de acuerdo a ella. Uno de los gestos que ustedes han reconocido como un gesto autoritario fue la intervención a la Universidad San Marcos. ¿Por qué consideran que fue un gesto autoritario de parte del gobierno? Bueno, sí. Sí, se trata de la intromisión, digamos, en un edificio público que si bien en el estado de emergencia se puede realizar porque hay ciertas medidas que permiten, una intervención de esa naturaleza tiene que ser realizada en el marco de ciertos protocolos establecidos, ¿no? Y uno de los elementos que puede ser señalado como ejemplo es que se requiere la presencia de fiscalía, se sabe que no estaba fiscalía presente, y otro elemento es permitir la presencia de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que se sabe que tampoco estaba dejando el paso. Entonces, ahí hay ciertos elementos que podrían ser leídos como visos de arbitrariedad y por eso es que también nosotros como asociación exigimos que estas acciones sean esclarecidas y que se le pueda dar a la ciudadanía algo más que las interpretaciones contradictorias que hemos tenido en los últimos días, tanto por parte del Ejecutivo como por parte de la autoridad universitaria y que podamos garantizar que los jóvenes que quieren ejercer su derecho pacífico a la protesta la puedan ejercer, porque de eso se trata la democracia. Se trata que las personas que quieren expresar su opinión, respetando siempre, digamos, las opiniones ajenas y la integridad y la vida ajena, puedan hacerlo, ¿no? Y si no podemos garantizar eso como país, estamos en una situación bastante compleja. Una de las cosas que ustedes hicieron, digamos, en las últimas elecciones es un esfuerzo para que los candidatos que pasaban a segunda vuelta firmen un juramento. Quizás deberíamos hacer una ceremonia con un trabajo similar para el Congreso, ¿no? Un juramento para el Congreso o buscar voces que sean de centro, que digamos, no sé si de centro, que busquen algún tipo de paz, ¿no? Como por ejemplo el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chao, la congresista Flor Pablo, o sea, buscar ciertas voces como estás diciendo, o sea, el padre Barreto, que busquen una especie de espacio donde los peruanos se puedan encontrar, porque ahorita nadie está escuchando al otro, porque nadie está pensando que es un ciudadano igual al otro. ¿Han pensado en hacer algún tipo de espacio que se pueda ver que dé algún tipo de salida a lo que estamos pasando? Hay tres elementos para responder a la pregunta. El primero es que venimos haciendo esfuerzos conjuntos desde la sociedad civil a través de la coalición ciudadana para promover esos espacios de diálogos y esperamos que esos esfuerzos den sus frutos en los próximos días. Lo segundo es sobre los diálogos los discursos de odio que señalas. Precisamente junto con la red Tamayuya y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Transparencia ha presentado un estudio sobre los discursos de odio en redes sociales en el contexto del estallido social, que invitamos a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a darle una mirada al estudio que se encuentra en nuestra página web, en nuestras redes sociales, que señala precisamente cómo como sociedad nos estamos polarizando y que la discusión política se está volviendo una confrontación. Entonces, es necesario estar advertidos de eso y que podamos ejercer nuestro derecho a la opinión respetando siempre al otro y comprendiendo el rol que tenemos como ciudadanos. Y finalmente, el tercer punto que quería señalar es que en nuestro comunicado nosotros señalamos la necesidad de que se presenten coaliciones que permitan, ¿no es cierto?, plantear salidas a esta crisis, ¿no?
¿Por qué tienen que ser coaliciones? Porque necesitamos redefinir el vínculo entre ciudadanos y sus representantes y necesitamos renovar la forma en que se representa, no claramente este Congreso que le da espaldas a la ciudadanía, claro. Y necesitamos renovar para eso la clase política, ¿no? Y entonces eso va a ser a través de la presentación de coaliciones que busquen cambiar la forma en que se está ejerciendo el poder y que planteen propuestas para el bien del país. Tenemos un reportaje de Kimberly Barrantes en base al último informe de Transparencia, Mayuya, donde buscamos donde se cuenta el discurso racista y estigmatizador en el régimen de Boluarte, ha señalado que hay un motor de búsqueda donde sobre 14.456 publicaciones en las redes sociales, la palabra terrorista ha sido la más usada durante el desarrollo de las protestas. O sea, eso dice muchísimo de la crisis que estamos viviendo. Porque eso, digamos, la palabra terrorista de inmediato deshumaniza al otro y hace que se justifique, entre comillas, que obviamente no lo justificamos, eliminar al otro. Vamos con el reportaje primero, Gio. Gracias. Perú tenemos una prensa que claramente, y ha sido reportado además por la Unión Europea durante la cobertura de las elecciones del 2021, tiene una preferencia política clara y a veces instiga a este tipo de, catalogamientos de terroristas en las protestas sociales, ¿no? Desde el intento de autogolpe de Pedro Castillo y la posterior sucesión de Dina Boluarte como presidenta del Perú, miles de ciudadanos han salido a las calles para exigir su renuncia y la salida de todos los representantes políticos del Congreso. En este tiempo en el que la represión policial ya ha dejado como saldo más de 55 muertos, se ha evidenciado un problema constante: el discurso racista y estigmatizador expresado por algunas autoridades, que ha incrementado el descontento de los manifestantes. Un estudio de Transparencia sobre el estallido social del 20 de diciembre al 9 de enero, titulado Análisis del discurso político y mensajes polarizadores, encontró con un motor de búsqueda sobre 14.456 publicaciones en redes sociales que la palabra terroristas es la más usada, además de golpista y asesina. A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? Porque no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares en sus protestas. Son cosas que ustedes saben, están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Ustedes quieren generar caos y desorden y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Están equivocados. Para algunos analistas, el gobierno de Boluarte ha utilizado un discurso antipolítico que recuerda mucho a los años 90, en referencia al gobierno del expresidente Alberto Fujimori, pues no deja de estigmatizar, ningunear y finalmente señalar que toda la protesta está financiada por intereses ocultos o está asusada por los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. A esto se suma que los medios de concentración han abordado con notoriedad el trabajo de la policía, a pesar que la represión ya ha dejado hasta el momento 56 muertos y más de 900 heridos. Según el discurso de Transparencia, son 36 publicaciones con discurso de odio contra los grupos de izquierda, quienes fueron agredidos con expresiones que trataban de vincularlos al crimen y al terrorismo. Sabemos de que muchos medios informan, abordan las noticias, titulan o buscan las imágenes que buscan visibilizar una visión de la realidad que en realidad coincide más con una línea política ideológica más que con un afán de información plural. Irónicamente, para la prensa extranjera, que también dan cuenta de la evolución de las movilizaciones, la narración de los hechos es diferente. Para ellos, Perú tiene una capital racista y una élite que discrimina al sur. DEWE en Berlín, una mesa de análisis buscó profundizar las razones de la crisis en nuestro país. Y esto fue lo que dijeron sobre la prensa peruana. La prensa termina en el Perú
siendo muy desprestigiada por la forma como tergiversa y reporta las cosas de las protestas sociales, y en este contexto pues enfrenta y termina polarizando más a la población, ¿no? En los últimos días, el gobierno de Boluarte y algunos medios intentan vincular las manifestaciones con acciones violentas a fin de utilizar una palabra que se ha hecho común en el Perú, terruqueo, palabra que no es otra cosa que el discurso de odio que deshumaniza a todo aquel que no piense como uno. Kimberly Barrantes, Nativa nos conecta. Son tiempos duros que vivir, que contar. Siento que el informe ayuda muchísimo y la mirada de fuera también ayuda mucho porque, claro, es un espejo en el cual los peruanos no nos gusta ver. ¿Qué retos crees que ves a futuro sobre sobre lo que estamos viviendo, Adriana? Bueno, el primer reto es que el Parlamento tome una decisión, ¿no? Y que dentro del Ejecutivo también haya consenso sobre que la fecha del adelanto de elecciones tiene que ser el 2023, ¿no? Creo ahorita que quienes ejercen el poder político y tienen en sus manos estas decisiones y que no las tomen, tienen una responsabilidad, ¿no? No hacerlo sería incurrir en un grave error que va a tener consecuencias no para ellos, para el país, ¿no? Y creo además también que existen posibilidades que no son fáciles, que son complejas, pero que como país es momento que empecemos a mirar a la cara los desafíos, los problemas, las distancias que tenemos y planteemos nuevas formas de vincularnos. Y eso no va a ser posible porque, tal como lo decía el reportaje a raíz del informe, tenemos una forma de narrarnos a nosotros mismos que viene desde el odio, ¿no? Y si empezamos por reconocer que estamos todos preocupados por el futuro del país, porque es nuestro futuro, quizás podamos encontrar puntos de encuentro y esperemos también que haya liderazgos descentralizados en los territorios que quieran liderar estos procesos, esas conversaciones que tenemos que tener como sociedad para conjuntamente plantear cuáles son los puntos que queremos para pensar el futuro de nuestras instituciones y el futuro de nuestra democracia. Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Adriana.